Inicialmente quiero mostrarles un libro, si no lo han visto, donde sigue enseñándonos sobre los organigramas. Recuerden que estamos en la clase de organización y entonces los libros sobre ese tema abundan. Y aquí tenemos el de Organización de Empresas, Enrique Benjamín, y en este capítulo 3, organigramas, normas generales para su preparación. Es un tema que ya vimos, pero si aún tienen dudas y no han entendido exactamente los propósitos, los objetivos y las formas, aquí hay suficiente material para entender realmente los organigramas. Entonces, eso solamente quería mostrarles porque el día de hoy vamos a terminar nuestro programa, perdón, nuestra unidad número 1. Porque si vamos al programa del curso, ya comenzamos a hablar sobre los manuales. También pusimos un ejemplo del manual de puestos y funciones, en este caso de uno de la Universidad de San Carlos. Y a continuación vamos a terminar sobre el tema de los manuales de puestos y funciones y vamos a adentrarnos a los manuales de políticas y procedimientos. ¿Okay? Entonces noten que está conforme al programa del curso y deben también tener claro que en el examen parcial ese tema va a ser uno de los básicos o fundamentales que se tocan. Así que es muy seguro que como una pregunta de 20, 25 puntos venga lo siguiente. Realice el manual de puestos y funciones del contador general de la empresa. Entonces ustedes tienen que armar ese manual, o puede ser sobre un auxiliar contable, puede ser la secretaria, ¿me entienden? Entonces tienen que estar preparados para hacerlo muy bien, tal como se explicó en clase. Y ahorita vamos a hablar del manual de políticas, vamos a hablar del manual de procedimientos, para que quede un poco más claro, porque también en el examen puede ser que les pregunten que les pregunten sobre realizar un manual de políticas, un manual de procedimientos, y entonces hay que estar bien preparados. Por eso vamos a hablar del día de hoy sobre ese tema. Así que nos vamos a ir a nuestro libro, Organización de Empresas de Benjamín, pero en la versión más actual, y nos vamos a ir a la parte de los manuales. O sea, me refiero a qué tipo de manuales hay. Por ejemplo, hemos hablado de puestos, conocido también como manual individual o instructivo de trabajo. Precisa la identificación, relaciones, funciones y responsabilidades asignadas a los puestos de una organización. Ok, entonces vamos a ver si lo de puestos, plazas, unidades, si lo identifican. Ajá. Ok. De puestos, que justo como les dije, vamos a terminar este tema el día de hoy. Indica las necesidades de puestos y el número de plazas existentes o necesarias de cada unidad consignada, para este caso la financiera. También se incluyen los nombres de las personas que ocupan las plazas. Puede ser, o sea, una de las maneras de presentarlo es incluyendo los nombres, pero realmente no se hace por los nombres, sino se hace por los puestos, ¿verdad? Pero bien se puede hacer. Dirección general, por aquí hay una explicación de existentes y requeridos, nombre de la persona. Entonces, dirección general, existentes y requeridos es lo mismo. Auxiliar, secretarias, existentes. Miren, eso me da este organigrama en particular, y no estamos hablando
El tema ya no es organigrama, sino es el manual. Pero estamos hablando de que de una vez me indica qué plazas tengo vacantes o qué plazas tengo llenas. Por ejemplo, dirección B, existentes y requeridas 7. Miren, entonces ahí tengo 2 plazas. De una vez me hace esa revelación. Pero no estamos hablando de organigrama, ¿verdad? Sino que estamos hablando del manual. Estamos hablando del manual. Manual de puestos. Puestos. Ya vemos. Análisis de puestos. Programa de puestos. Aquí estamos hablando de manuales de puestos. La página 246. Página 246. Descripción de puestos. A 253. Vamos a irnos a la 253. Este tema lo estamos terminando. 253, pero no me llegó hasta ahí. 253, un poquito más. ¿Dónde llegamos? Aquí está. Ajá, muy bien. Bien, entonces, en la reseña del contenido básico de los puestos que componen cada unidad administrativa, que incluye la información siguiente: identificación del puesto, nombre, ubicación, ámbito de operación, etc. Relación de autoridad, donde se indican los puestos subordinados y las facultades de decisión, donde se indican los puestos subordinados. Justo como vimos el ejemplo la clase pasada, pero vamos a ver otro manual para rectificar ese tema. Así como las relaciones de línea y asesoría. Relaciones de línea, asesoría, funciones generales y específicas, responsabilidades o deberes, relaciones de comunicación con otras unidades y puestos dentro de la organización, así como a la que debe establecer extemporáneamente. Especificación del puesto en cuanto a conocimientos, experiencia, iniciativa y personalidad. Este apartado normalmente forma parte de un manual de organización de una unidad administrativa. Y bueno, ahora tenemos aquí, bueno, vamos a terminar con el ejemplo para que ustedes miren con el ejemplo de descripción de puestos. Para eso nos vamos a la universidad, manuales USAC. Esto, ¿por qué manuales, la DDO, manuales y manuales de sistemas integrados, procedimientos instructivos circulares. Manuales, directorios, facultades. También no podemos irnos por facultades, pero no. Ver manuales. Manual de organización vigente. No tenía que ser un manual financiero, pero este me va a llevar a otra cosa. Che. Vamos a ver. ¿Qué descargó? No descargado. ¿Por qué se tarda? No puede ser. Manual del área financiera de la USAC. ¿Qué me sacó? Aquí está. Manual de organización Universidad de San Carlos. Lo que queremos ver es estar en los puestos aquí, pero creo que aquí no están.
porque es de forma general, ¿no? Solo toda la estructura no es justo lo que vimos en la clase pasada, por eso lo estoy preguntando del área financiera. Entonces, este está de forma general, pero sí tiene las bases a la 1, a las 2 y a las 3, porque se tarda demasiado. Manual de organización del área financiera. Como les dije, lo que nos interesa ahorita es aquí está el organigrama, que ya noten que es fundamental que un organigrama aparezca, eso lo habíamos visto, ¿no? Y periódicas, aquí está. Esta está un poquito diferente a la anterior, pero es la misma cosa. Ubicación, área administrativa, puesto nominal, coordinador ejecutivo y administración y finanzas. Tiene un código, puesto funcional, coordinador ejecutivo y administración inmediato superior, subalternos. Y recuérdense que en algún lugar tenemos que indicar el rango salarial, porque lo que estamos haciendo nosotros en particular es el manual de puestos y salarios. Así que de una vez aquí le ponemos el rango salarial de esa plaza en particular. Y descripción del puesto, naturaleza, atribuciones que ya habíamos visto. Si estamos hablando de un jefe, ¿verdad? Un coordinador, un jefe, entonces generalmente los van a planificar, organizar, dirigir. Son palabras claves que deben aparecer para los jefes. Si estamos hablando de un auxiliar contable, obviamente no tiene que salir esto, organizar, dirigir y supervisar, sino que tenemos que ponerle las atribuciones propias a ese puesto. Así que tengan cuidado con no solamente copiar y pegar. Entonces, hay atribuciones ordinarias del puesto, ¿verdad? Estamos hablando. Hay atribuciones periódicas del puesto que estamos hablando. Tengan cuidado con eso. Eventuales, ¿ok? Eventuales para el puesto que estamos hablando. Relaciones de trabajo, responsabilidad por la naturaleza del puesto, tiene responsabilidades siguientes. Específicas del puesto, en este caso, profesionales de las ciencias económicas con experiencia en administración y finanzas. Pero recuérdense que el instructivo para nosotros, como estamos hablando solamente del departamento financiero, entonces todo el personal profesional técnico del área financiera tiene que ser, si no, contador público auditor, dependiendo del puesto, con peso cerrado en contaduría pública o el sexto semestre de la carrera de auditoría. ¿Ok? Salvo la secretaria, si solamente es secretaria bilingüe comercial, como quieran, dependiendo de las necesidades de la entidad. Y si la secretaria se va a ocupar de alguna manera de algún procedimiento contable, entonces la secretaria tendrá que ser perito contador y secretaria de bilingüe. Así que cuidado con las atribuciones que le pongan a la secretaria. Si en algún momento le ponen una atribución que me tiene que hacer una conciliación o algo parecido, inmediatamente su calificación es, si lo menos, perito contador, o dependiendo que le pongan, entonces se eleva en este caso, su formación académica. ¿Ok? Entonces, aquí está el ejemplo que ya más o menos habíamos visto. Noten la estructura. Entonces, para el día del examen, pueden llevar la estructura de su manual, ¿ok? Para que les sea más fácil, hacer el manual. Ya si no lo llevan, ustedes sabrán, ¿verdad? Solo estoy diciendo. Bueno, entonces, ya vimos el ejemplo de, que ya lo habíamos visto en clase también. Indican los puestos de los subordinados, que por eso nos habíamos ido a ese ejemplo. Funciones generales específicas. Aquí había algo que
Especificación del puesto en cuanto a conocimientos, experiencia, iniciativa y personalidad. Miren lo que me llama la atención. Me llama la atención esta de la personalidad. Dígame algo relativo a ese tema de la personalidad del financiero, por ejemplo, o del personalidad del auxiliar contable. Eso me llama la atención. Vamos a ir aquí al cloud. Como experto en el área organizacional y creación de puestos de trabajo, administrativos. Por ejemplo, en la personalidad podría poner responsable, honesto, que sea organizado, discreto, okay. Más que es un contador. Muy bien, estoy tratando de entender esto, porque me llamó la atención a la personalidad, pero sí creo que tiene razón en este punto, ¿verdad? Pero obviamente, ¿cómo evaluamos eso? Entonces, hay en este caso entrevistas y también hay pruebas psicométricas que determinan esa situación, ¿verdad? Entonces, noten que como experto en el área organización y creación de puestos de trabajo, te incluiré un párrafo de un libro que indica que se debe evaluar la personalidad de la persona. Dame 4 ejemplos. 4 ejemplos que demuestren cómo se evalúa la personalidad. Sí, si tienen algo que decir, no, alguien tiene que entrar aquí. Déjenme. Pensé que iba a decir algo. Bueno, dame 4 ejemplos que demuestren cómo se evalúa la personalidad de un auxiliar contable, por ejemplo. Bueno, entonces, vamos a incluir lo que dice el libro para que me agarre la onda. Y personalidad. Okay, entonces, fíjese que eso, en este caso, creo que no vimos específicamente en el manual de la universidad si se evalúa la personalidad, salvo lo que, atención al detalle, justo lo que decía la compañera, ¿verdad? Perfecto, vamos a aplicar ese apartado de personalidad del texto a un caso concreto, el puesto de auxiliar contable. Dentro de tu empresa de repuestos de motocicletas, es que me está siguiendo el rollo de la clase anterior, donde le puse un ejemplo de una empresa que en este caso es la venta de repuestos para motocicletas. Así que por eso me aparece esta parte. En la práctica, esta especificación no se queda en una palabra genérica como responsable o proactivo. Se define el rasgo, se justifica por qué es relevante para las funciones del puesto y se indica cómo se evalúa, instrumento o técnica. Aquí tiene 4 ejemplos, por ejemplo, en este caso para un auxiliar contable. Así que, ¿por qué aplica el auxiliar contable? O sea, atención al detalle, ¿verdad? Justo lo que son esas evaluaciones que le dicen sobre situaciones blandas, ¿verdad? Pero no me recuerdo la palabra exacta. ¿Por qué se aplica? El auxiliar contable maneja facturas. Estamos hablando de, atención al detalle, como parte de su personalidad. El auxiliar contable maneja facturas, códigos de repuestos, cifras y conciliaciones donde un error mínimo, ejemplo, un dígito en un código de inventario, genera descuadres. O sea, si en lugar de 5 le pongo 3, a eso se refiere. Entonces,
atención al detalle. ¿Cómo se evalúa? Precisamente lo que yo les decía, ¿cómo se evalúa si realmente tiene atención al detalle? Pruebas psicométricas, les mencioné, de precisión y atención. El test de aptitud numérica o pruebas de comparación de datos, además de un ejercicio práctico de conciliación de errores intencionales para ver si los detecta. Ok, entonces queremos a una persona que en este caso sería el contable, que tenga como parte de su personalidad atención al detalle o la exactitud. Pero entonces queremos que realmente sea así, le hacemos un examen. Indicador conductual en la entrevista. Se le pide que revise un listado corto de facturas con inconsistencias y se observa su método y minuciosidad. Imagínense ustedes van a hacer esta prueba de actividad contable, les pasan una prueba y dicen, no, aquí no encuentro nada, o todo está bien, ya casi no nos dieron el puesto, ¿verdad? Entonces, estabilidad emocional, fundamental. Buenas noches, María José. No sé si tienen algo que agregar, aparte de las buenas noches, que son bienvenidas. No, perdone, es que vengo del trabajo y me voy conectando. Disculpe. Ok, bienvenida, no hay problema. Entonces, hablamos de la estabilidad emocional fundamental para, no solamente creo que para todos los puestos, sino que específicamente para el área contable, porque hay que manejar muy bien las emociones en el área contable. A veces no nos alcanza el tiempo, las 24 horas son insuficientes muchas veces cuando tenemos cuadres de inventario, auditoría. Entonces, hay que manejar muy bien esas emociones. Estabilidad emocional, tolerancia a la presión. ¿Por qué aplica los cierres contables mensuales, fin de año, auditoría generan picos de carga de trabajo y plazos ajustados? Yo trabajé en una empresa donde hacíamos, por supuesto, estados financieros mensuales, pero uno de los graves problemas que teníamos era de que teníamos que esperar información de las sucursales. Entonces se atrasaban demasiado y todo eso nos atrasaba a nosotros. Y generalmente comenzamos el cuadre el 25 del mes, 25, 26, 27, 28, 29, 30, y no nos alcanzaba. O sea, había días de esos que yo solamente llegaba a la casa tipo 4 de la mañana, 5 de la mañana, solamente a cambiarme de ropa, a bañar y regresar nuevamente para seguir con el proceso de cuadre y entrega de estados financieros. Esa presión, ahora que la veo de lejos y de hace mucho tiempo, digo, qué bueno, aprendí demasiado. Pero esos momentos eran muy fuertes. Lo bueno que teníamos ciertas ayudas ahí, ¿verdad? Y ciertos incentivos que no nos hacía verlo tan difícil, pero sí fue difícil. Y no solamente en este caso en el área de ventas, sino también en producción, o no solamente en el área financiera, sino también en producción y en otras, también hay cierta presión. Yo me recuerdo muy bien de un compañero que trabajaba en un área donde a las 4 de la tarde ya no había clientes, cerraba su ventanilla y él se podía ir tranquilo, pero nosotros en el área financiera, hasta que no cuadráramos, no nos íbamos. Entonces ese cuate, todos los días a las 4 y 5 pasaba, pero así por molestar, ¿verdad? Adiós, muchacha, feliz noche, feliz tarde. Así molestando, diciendo que yo me voy libre y ustedes siguen ahí pesos, ¿verdad? Algo parecido. Entonces siempre me recuerdo de eso, pero un momento después de 2 o 3 años tal vez, él se quedó sorprendido cuando nosotros a las 4 en punto ya estábamos listos para salir. Obviamente hubieron muchos cambios, muchos procesos que se cambiaron ahí y él se quedó sorprendido el primer día cuando quiso pasar a despedirnos. Nosotros estábamos también saliendo junto a él, ¿verdad? ¿Y ustedes a dónde van? Dijo, ¿verdad? Pues ya nos vamos, pero no han cuadrado. Él sabía que teníamos que cuadrar, pero no, claro que sí, le dijimos, ya está cuadrado, revisado y ajustado para mañana y nunca más nos molestó, ¿verdad? Pero me refiero a ese punto de que esa estabilidad emocional hay que saberla vivir y saberla aceptar, ¿verdad? ¿Y cómo se evalúa? Precisamente, prueba
psicométrica de personalidad, el 16PF, si quieres se las paso, que mida estabilidad emocional complementada con preguntas situacionales tipo, cuéntame una vez que tuvo que cerrar un reporte bajo presión de tiempo. Entonces, ahí podemos ver cuáles fueron sus reacciones, si en este caso tuvo que enojarse con alguien más o se enojó con alguien más, le pidió y lo hizo o no lo hizo a tiempo, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso en la entrevista más el examen. Indicador conductual. Y yo creo que, por supuesto que esta no debería faltar, ¿verdad? La integridad ética que se aplica, manejo de información financiera efectivo, datos, cómo se evalúa, prueba, honestidad e integridad, test específico, verificación de referencias laborales previas y en algunos casos estudios socioeconómico o de antecedentes. Por eso, si ustedes están, en la mayoría de casos se hace esta evaluación, si ustedes están pidiendo o están buscando trabajo de auxiliar contable o contador del área financiera, asegúrense primero de estar al día en sus pagos, en sus tarjetas, en sus deudas, en sus hipotecas, lo que sea, porque algunas empresas van a hacer esta prueba. Si no todas, la mayoría la hacen para ver su situación socioeconómica, ¿ok? Porque si ustedes tienen problemas, tienen demandas ahí de todo tipo, en este caso financieras, que no han pagado las tarjetas, que tienen deudas por aquí y por allá, obvio, inicialmente, por lo menos yo, no los controlaría y muchas empresas no los van a contratar, ¿ok? Porque esta situación que tienen socioeconómica les puede, y con un alto porcentaje que yo, con mi experiencia que tengo, les digo, les puede, con un alto porcentaje, inclinar a que comiencen a hacer cosas con el tiempo, ¿verdad? Ahí en el área financiera. Sobre todo si se maneja efectivo y datos y otro tipo de documentos, en este caso económicos, financieros. Así que, pues sí, esta me parece muy bien, integridad y ética. Orden y capacidad. Bueno, con esto sí peleamos. Orden y capacidad. Orden. ¿Por qué aplica? Debe archivar comprobantes, mantener libros auxiliares al día, cumplir con plazos y reportes ante Contraloría General y entidades como la SAT. ¿Cómo se evalúa? Prueba práctica de organización de documentos, simulación de archivo de facturas por fecha de proveedor y en entrevista preguntas sobre cómo organiza su carga de trabajo diaria o semanal. Una hermosa pregunta para cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Cómo se organiza diariamente o semanalmente para hacer su trabajo? Definitivamente solo con ver el escritorio de una persona podemos ver qué tan ordenado es. Pero al final, particularmente a mi persona, si veo un escritorio relativamente desordenado, no precisamente es una persona que no pueda contratar, con la cual no pueda trabajar, sino que de alguna manera me dice que es una persona que está activo, trabajando en muchas cosas, y está haciendo cosas, ¿verdad? Entonces, como les digo, a mí particularmente el orden lo puedo discutir. Obviamente no tan desordenado, relativamente desordenado. Para mí es una persona aceptable. Pero que mejor que fuera completamente ordenado, ¿verdad? Vamos a ver, pregúntele, Dating, a un alumno, ¿qué piensa del orden y capacidad? El alumno. Muy bien, Jacqueline López. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y creo que es un punto muy importante el orden. En mi caso, me ha servido bastante organizarme por el tema de cierres, presentaciones de impuestos, manejar un plan de trabajo donde doy prioridades y cuáles son las cargas menos laboriosas. Y tiene mucha razón con tener todo en orden. Ok, entonces busquemos ese tipo de personas, ¿verdad? Porque son las más efectivas, ¿verdad? No solamente tienen físicamente ordenadas sus cosas, sino que también demuestra que mentalmente están ordenadas. O sea, lo que pensamos es lo que somos, lo que actuamos ahí, ¿verdad? Entonces,
Y indicador conductual, se observa si trae su propia documentación ordenada al proceso, currículum, certificaciones, como señal indirecta del rango. O sea, pero sí tiene, digamos, usted recomendaciones ahí, muéstrame una recomendación de su último trabajo. Y comienza ahí a hacerse loco y con todos los papeles, fíjese que no la traje, ¿verdad? Al final. Entonces, es como una prueba así, tal vez rápida y obviamente no que me va a dar una opinión real del orden, pero sí ya una indicación de qué tan ordenada es la persona. Ok. No se redacta como una lista de adjetivos sueltos, sino como un rasgo de justificación funcional. Y método de evaluación, esto le da al manual valor práctico para recursos humanos en el momento de reclutar. Bueno, entonces vamos a incluir en nuestro manual, en la tarea que vamos a hacer para fin de semana, ahorita la voy a subir al Classroom, ustedes realmente tienen que hacer lo que dice el curso. Lo que tienen que hacer para terminar esta primera unidad, 3 manuales. El manual de puestos y salarios, justo el que estamos terminando ahorita, y en ese entonces no debe faltar, por favor, ahorita lo voy a escribir en el Classroom, pero no debe faltar entonces que deba tener personalidad. Entonces, ¿qué vamos a decir ahí? Que sea proactivo, que sea ordenado, ¿verdad? Cosas como esas. Que eso es lo que va a requerir el puesto para la gente del área financiera. En algún lugar, me recordé de una canción, en algún lugar, pero requisitos de formación, por ejemplo. Entonces, por aquí podemos poner ordenado, puntual, ¿verdad? Cosas como esas, como parte de evaluación, de evaluar su personalidad. Muy bien. Entonces, terminamos con el tema del manual de puestos y salarios. Ahora nos vamos a ir al manual de, ¿qué es lo que sigue aquí? De procedimientos de políticas. Bien. Bueno, aquí sigue el manual de procedimientos. Mejor conforme a lo que sigue aquí. Manual de procedimientos. Este manual debe incluir en primer término los siguientes datos. Logotipo de la organización. Por favor, Dailin, pregúntele a un alumno de qué empresa hizo su organigrama. Muy bien, Sara Sabán, por favor. Sara, ¿hizo su organigrama? Sí, buenas noches. ¿De qué empresa? Buenas noches. ¿De qué empresa estaba pensando? ¿Qué es el organigrama? Es un departamento financiero, pero ¿departamento financiero de qué? De la agencia contable. ¿Una agencia contable? Ok, entonces, ahorita lo que vamos a hacer a continuación, les voy a enseñar una manera de 1000, cómo pueden hacer el logotipo que van a poner ustedes en los manuales. Porque noten que el libro nos está diciendo que los manuales deben tener un logotipo de la organización, que identifiquen de qué empresa es, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir. Como experto en logotipos, créame un prompt de un logotipo que sea para una, ¿qué dijo? Empresa, pero no dijo empresa contable, dijo otra palabra. ¿Qué dijo? Agencia, dijo. ¿Agencia dijo? Agencia. Bueno, agencia. Para Sí, una agencia. agencia contable. Que se ocupa de llevar contabilidades de todo tipo y a cualquier industria. Vamos a dejarlo así, ¿verdad? Industria. Como experto en logotipos, créeme un prompt de un logotipo que sea para una agencia contable que se ocupa de llevar contabilidades de todo tipo y cualquier industria. En Guatemala. Que tenga un fondo de
Volcanes de Guatemala. ¿Qué más le podemos poner? Algo que se les ocurra en el logotipo. Como experto en logotipos, créeme un prompt de un logotipo que sea para una agencia contable, que se ocupe de llevar contabilidad, que se ocupa de llevar contabilidades en Guatemala, que tenga un fondo de volcanes de Guatemala, que incluya el Una nombre, persona. ajá, bueno, que incluya el nombre de una norma contable, no, de una, bueno, norma contable, que se vea la figura de una dama, haciendo alusión a la compañerita que está ahí, que contestó. Bueno, más o menos. Yo lo que hago, generalmente voy a Cloud y le pido el prompt. Perdón, pero es que no le prompt para que me genere el prompt y que lo lleve a Gemini. Entonces, espero que sea este prompt. Ay. Entonces, copio el prompt y lo llevo a Gemini para que... Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, como ya tienen su empresa, ¿verdad? Ya tienen su organigrama, ahora van a definir de qué empresa la hicieron y van a hacer su logotipo. Ese logotipo debe aparecer, si no en todas las hojas, en las principales, ¿verdad? Y bueno, entonces tengo el prompt, lo copio y me voy a Gemini y simplemente lo pego aquí y ahí me tendría que salir, darle un espacito a Gemini para que lo haga. Y lo tenemos. Entonces, seguimos aquí. Bueno, ya que ya me lo creo. Miren, la figura, bueno, hay que mejorarlo, ¿verdad? Yo no me gusta mucho, pero la idea es esa, ¿verdad? Que cómo lo pueden hacer. Norma contable, tiene los volcanes, tiene la figura, pero no se me faltaron unas letras aquí. Bueno, la idea es esa. Entonces tenemos el logotipo, nombre de la empresa, dominación y extensión del manual, general o específico, si corresponde a una unidad particular, lugar y fecha de elaboración, numeración de páginas, sustitución de páginas, unidades responsables de su elaboración, clave de formulación. Y entonces, aquí tenemos el manual de organización. Identificación y relaciones, nombre del puesto. Y aquí seguíamos con los... sí, Victoria, dígame. Sí, Licenciado, buenas noches. Disculpe una consulta. Ese es el formato que debemos utilizar para realizar nuestro manual, ¿verdad? Sí, aquí están, por eso estamos hablando del manual de procedimientos en este momento. Y aquí está el logotipo. Ahora, en este caso es una estrellita que ustedes van a cambiar por el prompt que crean, por el logotipo que crearon. ¿Ok? Y ya vimos que tiene índice de contenido, justo como vimos el de la universidad, ¿verdad? Todos los manuales tienen el nombre del manual, en este caso de procedimientos, que vamos a poner un ejemplo, creo que por aquí tengo uno, permítanme. Así, aquí está, miren, tengo este manual de procedimiento, en este caso es para la solicitud y cálculo y pago de indemnización, un procedimiento, pero recuérdense que tenemos que ajustar en el manual. Lo que vamos a hacer, en el manual de políticas y procedimientos, vamos a hacer en el manual de políticas o de procedimientos, vamos a hacer solamente de 2 procedimientos y de 2 políticas. Por ejemplo, este es uno de todas las, en este caso, procedimientos que hay. Este es un ejemplo para solicitud y cálculo y pago de indemnización. Pero entonces hay un procedimiento, por ejemplo, para pago a proveedores, hay un procedimiento para cobrarle a los clientes y así sucesivamente.
de todos esos que hay en el área financiera, ustedes solamente van a escoger 2. Incluso escojan los procedimientos relativamente más cortos para que no les cueste demasiado hacerlo, ¿verdad? Ok, pero entonces en este caso el ejemplo es procedimiento para la solicitud, cálculo y pago de indemnización. Aprobado, actualizado, la fecha última, el directorio de la empresa, directorio, el índice del manual, la presentación del manual y aquí está la autorización del manual. En este caso de procedimientos para el pago de indemnización. ¿Ok? Y tenemos los objetivos generales del procedimiento. Entonces, la compañerita decía, por ejemplo, que era una agencia contable. Entonces le vamos a preguntar a nuestro chat que nos ayude a hacer el manual para determinar los objetivos. Si la compañerita, por ejemplo, no los tuviera muy claros, que dijera, ¿y qué pongo? Etcétera. Y si no tiene ella los procedimientos de su empresa, entonces vamos a ir al chat para que nos ayude. Bien, objetivos generales del procedimiento. Ok, entonces nos vamos a ir, voy a seguir usando Cloud. Bueno, podía usar otro, pero vamos a seguir usando Cloud. Como experto en manuales administrativos, necesito que me ayudes a definir los objetivos, ¿verdad? En eso estamos. ¿Dónde está? Sí, los objetivos generales. Que me ayudes a definir los objetivos generales. Solo dame 3, porque no podemos pedir muchos. Como experto en manuales administrativos, necesito que me ayudes a definir los objetivos generales para crear el manual. De procedimientos de una agencia contable, que es la que generalmente lleva el proceso contable de varias empresas. Por si no me entienden, pero lo que quiero es que me genere 3 objetivos, ¿verdad? Recuerden que no deben perder el hilo. Me refiero que si han definido que es una agencia contable, entonces todas las políticas, todos los procedimientos tienen que ir acorde, en este caso, a la agencia contable. No se vayan a decir que son una agencia contable y después van a poner objetivos para una ferretería o un hospital, ¿verdad? Número 1, como objetivo general del manual, estandarizar los procesos contables aplicables a distintos clientes o industrias. Creo que eso es fundamental. Y si estamos usando un programa contable informático, creo que eso sería de gran ayuda o es de gran ayuda, estandarizar. Pero si, por ejemplo, si todavía se llevara en Excel, por decirles algo, es muy probable que una de las auxiliares contables que llevan, digamos, 3 contabilidades, tenga una manera específica de hacer su proceso, que tal vez al final no estaría mal, pero diferente a la otra compañera, etcétera. Entonces, estandarizar el proceso contable para así definir exactamente, por ejemplo, los impuestos a pagar, etcétera, eso sería ideal. Entonces, como objetivo, en este caso, establecer una secuencia clara y uniforme de pasos, recepción y documentación, registro, conciliación, elaboración de estados financieros, presentación de declaraciones, etcétera, que el personal debe seguir independientemente del tipo de industria o tamaño del cliente. Creo que es fundamental esto, estandarizar. Número 2, garantizar el cumplimiento de la normativa legal, fiscal y contable. Sí, no importa de qué empresa es, tan chiquita o pequeña, o sea, pequeña, grande o mediana, o industria esta o industria otra, de todos modos, el normativo legal debe aplicarse a todas, ¿verdad? Asegurar que todos los procedimientos asignados, declaraciones de la SAT, libros contables, normas, plazos, se ejecuten conforme a la legislación guatemalteca vigente, minimizando riesgos de sanciones, multas, incumplimientos. Y número 3, facilitar el control, supervisión y trazabilidad del trabajo realizado por cliente
Definir responsables, tiempos de entrega y puntos de revisión, autorización de cada procedimiento. Bueno, entonces aquí miren, me dice que si queremos seguir armando el manual, pero obviamente que ya no, ¿verdad? Bien, entonces tenemos objetivos generales dependiendo de la empresa que escogieron. Entonces, así deben ser los objetivos que deben aparecer en su manual. Objetivos, normas de aplicación. En este caso, para seguir con el ejemplo de la compañerita, normas de aplicación general en el proceso de contabilización y realización de estados financieros, ¿verdad? Algo parecido, y ahí me va a dar la cosa. Y disposiciones legales. Noten que es relativamente grande, 45 hojas un procedimiento, cualquiera. Los procedimientos en general son muy grandes, porque deben ser muy explicativos. Pero traten entonces de escoger un procedimiento que no sea tan largo, e incluso si es relativamente largo, métanlo al chat para que se los acorte y así sucesivamente para que sea más corto. Solicitud, cálculo y pago de indemnizaciones, todo el proceso, en este caso de llevar la contabilidad, para el ejemplo de la compañerita. También en el manual, fíjense bien, hay una descripción del procedimiento. Miren, dónde comienza el procedimiento. En este caso, como es un reclamo para indemnización, obviamente comienza con el extrabajador, ya se fue, ahora está pidiendo su indemnización. ¿Quiénes participan en todo ese proceso? ¿Verdad? En este caso, recursos humanos en recepción. Después de recepción pasa a la subjefatura, se le asigna a un profesional para que vea los documentos y etcétera. Aparte de esta descripción, yo diría esta descripción de procedimientos, ahora también el propio manual exige que haya un diagrama de flujo. ¿Ok? Un diagrama de flujo. Entonces, fíjense bien, vamos a ver si, lástima que no lo puedo incluir todo. No lo puedo incluir todo y no tengo tiempo para cortarlo, etcétera. Pero yo lo que podría hacer es meter todo el manual en el chat. Le digo al chat que en la descripción de puesto, con la descripción del puesto, me genere un flujo, un diagrama de flujo, ¿verdad? Que sea relativamente corto. Y ahí tendría mi manual, digo, mi diagrama de flujo. Entonces, en el manual de procedimientos que ustedes van a hacer, entonces se debe incluir todo esto. Traten de hacerlo lo más corto posible. Lo que al final yo quiero es de que ustedes tengan la idea de lo que lleva un manual, ¿verdad? Que tengan una idea clara de lo que lleva un manual. En la vida real no tenemos que pensar si debe quedar muy corto o muy largo, no, sino que como quede. ¿Ok? Si queda corto está bien, si queda largo pues también está bien, eso no hay ningún problema. Pero para efectos del curso, lo que no quiero es de que estén todo el fin de semana trabajando en esto, ¿verdad? Sino que parte de, eso sí, del fin de semana. Muy bien. Entonces tenemos en este caso el manual de procedimientos. Vimos el ejemplo claro de un procedimiento según lo establecido, en este caso, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Está aprobado, es lo que así funciona ahí en la universidad, etcétera. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del manual de políticas. Vamos a ver. Miremos aquí. ¿Cuál es el contenido básico para un manual de políticas en el área financiera? Explícame lo básico. En este caso, lo vamos a ajustar aquí. Ahora, dime
¿Cuál es el contenido básico para un manual de políticas para una agencia contable? Es que le voy a escribir eso porque yo supongo, bajo mi criterio, que no entiende la agencia contable. Mejor le explico. Ahora dime cuál es el contenido básico para un manual de políticas para una agencia contable. Empresa que realiza diferentes tipos de contabilidades, a empresas o industrias. Ahora, dime cuál es el contenido básico para un manual de políticas para una agencia contable. Pues, dame 3 ejemplos y dime 3 políticas contables. No, así, 3 políticas contables que no debería faltar en este tipo de empresa, que en este caso, agencia contable. Muy bien. Entonces, para una empresa contable, que básicamente le podemos llamar outsourcing, o sea, porque está trabajando para otra empresa, ¿verdad? Que otra empresa le paga para llevar su contabilidad. Entonces, es un outsourcing. El manual de políticas debe centrarse en la protección de datos. Sí, me parece bien. La calidad técnica, que en este caso, pues tenemos a la compañerita que está en el 6º semestre, y ojalá que todos los demás estén bajo esas mismas condiciones técnicas, por lo menos el 6º semestre. La responsabilidad legal, que todos sean peritos contadores registrados ante la SAT, ¿verdad? Y no digamos auditores, que también tienen que estar registrados. Entonces, protección de datos, fundamental. Que no podemos estar hablando, sí, esta empresa, fíjate que según estados financieros tiene esto y mira esta otra también. O sea, y hablando así en una reunión pública o ante más gente, etcétera. Ya que tu producto es la información financiera de terceros. Y entonces aquí tienes el contenido básico y los ejemplos solicitados. Confidencialidad, por supuesto, y seguridad de los datos. Manejo de claves de portales tributarios, porque sí vamos a tener esas claves. Y archivos de clientes. Gestión de documentación, plazos para recibir facturas de clientes y formas de envío. Sí, también ese. O sea, yo necesito que usted me envíe los documentos a más tardar el 25 o un día cualquiera de estos, pero así formalmente, ¿verdad? Control de calidad técnica, revisión cruzada de estados financieros antes de la entrega para ver si lo hicimos bien, si llenan los requisitos no solamente técnicos, sino legales. Me parece súper. Control de calidad, ética profesional, conflicto de intereses y prohibición de prácticas de evasión fiscal. Sí. Entonces, aquí, ¿qué pasaría si uno de nuestros clientes nos dijera, sí, pero yo no quiero pagar tanto IVA? Entonces, nuestra respuesta tendría que ser, bajo este punto de ética, no. Nosotros le presentamos esto y creo que así debe ser, etcétera, no. Relación con el cliente, alcance de servicio que incluya y que no. Ejemplos de políticas contables. Justo, entonces, teniendo este ejemplo, con eso vamos a hacer el manual para la recepción de datos, ¿verdad? Manual de recepción de datos. El cliente deberá entregar toda la documentación física o digital antes del día 5 de cada mes. Documentos recibidos después de esta fecha no se garantizan para la aclaración de impuestos a tiempo y cualquier multa será responsabilidad del cliente. Bueno, entonces tenemos ya un ejemplo de políticas contables. Estamos hablando del manual de políticas para la agencia contable. Y dentro del manual de políticas de la agencia contable, vamos a poner 3. Y en este caso, la recepción de datos, la administración de claves y archivos de trabajo, para no hacerlo muy grande, ¿verdad? Entonces, en este caso, recepción de datos, el cliente deberá entregar, ya se lo leímos, 2
Las claves de acceso a portales fiscales serán custodiadas únicamente por el gerente de cuentas y queda prohibido compartir claves por WhatsApp o canales no cifrados. Que es uno de los errores que cometemos muchos. Compartir información clave por WhatsApp y eso es muy peligroso. Ejemplo 3, archivo de trabajo. Toda contabilidad debe estar respaldada por un archivo permanente digital. Bueno, entonces ahora tenemos políticas contables que no deben faltar. Ajá. Bueno, tenemos las 3 políticas operativas. Ahora le decimos al chat, créame en versión Word créame en versión Word ¿qué estamos hablando? Créame en versión Word la política contable operativa de recepción de datos que contenga al final. ¿Qué es lo que contenía al final? Este manual de relación de área financiera, ¿dónde está aquí el otro? Que contenga al final. Pues, si esto se extiende la cosa. Que contenga al final una descripción del procedimiento. Que no tenga. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. ¿Cuál estoy usando? Ah, sí, que contenga al final una descripción del procedimiento y un flujo. Y un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo sobre ese procedimiento. ¿Ok? Entonces, se lo pedimos y mientras se lo pedimos, vamos a ir aquí a buscar. ¿Dónde está? Manual de políticas. 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 Creo que no me encuentro por la políticas. Está. Entonces tenemos, aquí estamos hablando de manuales de políticas. Está en la página 246 y creo que más abajo. Políticas o normas de operación. Y donde más procedimientos y procesos. Este libro es maravilloso porque me dice todo lo relativo. Bien, yo creo que el chat ya nos contestó. Y no, creo que todavía están pues. Ah, bueno, está haciendo el. Pero se lo dije en. Aquí está. A ver, financiero. Vamos a poner aquí. Solamente. A ver qué tal quedó. Me parece excelente. Lástima que para el examen no van a tener estas herramientas, ¿no? Sino que tengan que crearlos ustedes allá desde cero. Si lo hicieran, si lo hacen virtual, entonces no se esperaría menos de ustedes haciéndolo de esta manera o de mejor manera, ¿no? Política operativa de recepción de datos y documentos contables. Código, versión. Obviamente hay que ajustarla, ¿verdad? Porque hay que poner el logo de la empresa. ¿Ok? Objetivo, alcance, política, lineamientos, responsabilidades. Está hermoso. Diagrama de flujo de procedimientos. No tan aceptable, pero
pero sí podemos decirle que lo mejore, pero lo podemos dejar ahí. Y el flujo, bueno, el flujo, no, es el diagrama. No, aquí está esta cosa. Aquí está, descripción del procedimiento, aquí está. Y miren que no está tan grande, miren. 2 hojitas y me quedó calidad. Bueno. A ver, ¿quién levanta ahí el dedito si creen que está difícil hacerlo? ¿O está fácil de hacerlo? Dedito para arriba si está fácil, dedito para abajo si está difícil. Bueno, Yo digo dice, que depende. bueno, me alegra ver que no hay un dedito para abajo que diga que está difícil. Sí, hay que dar un tiempito ahí, pero puede estar viendo a la doctora Polo y haciendo su trabajo el sábado. No sé qué hace usted el sábado, pero yo generalmente estoy viendo la UFC el sábado en la tarde. Entonces, un ojo en la UFC y otro ojo haciendo la tarea, ¿no? Ok, entonces, noten que no está difícil la cosa, ¿verdad? Entonces, se requiere un manual de puestos y salarios de 8 puestos, ¿verdad? Tal como lo dice el organigrama. Un manual de políticas y que incluya 2 políticas particulares, como vimos ahorita aquí. En este caso, política de datos y documentos contables. Y un manual de procedimientos que incluya 2 procedimientos. Traten de decirle a la inteligencia que usen que sea lo más corto posible. Miren, esta de 2 hojitas, pues nos parece difícil, ¿verdad? Ok. Ahora, algo muy importante que ya se los dije en la clase pasada, pero se los vuelvo a repetir el día de hoy. Y esto debe quedar como documentos adjuntos a los manuales, o sea, al final. Información complementaria le pueden poner. ¿Qué va a ser la copia de los diferentes prompts que ustedes van a usar? Cualquiera que sea, solamente copia de los prompts. Pero el que no debe faltar de los prompts es el donde ustedes le piden al prompt que les indique el salario promedio no sé cómo le llaman ahí a la agencia contable, a los que llevan la contabilidad compañera, si les llaman auxiliares contables, ¿cómo les llaman? ¿Qué puesto tienen? Pero vamos a ponerle auxiliar contable. Bueno, entonces el prompt va a ser el siguiente. En base a aunque no hay muchas estadísticas, a las estadísticas en datos laborales y de salarios y de los salarios mínimos aceptados en Guatemala, en base a las estadísticas, datos laborales y de los salarios mínimos aceptados en Guatemala, dime cuál debería ser en promedio el salario que le debería asignar al auxiliar contable que está asignado a llevar u operar en las contabilidades asignadas, que generalmente son 10. Bueno, en base a las estadísticas, datos generales de salarios y de salarios mínimos aceptados en Guatemala, dime cuál debe ser en promedio el salario que le debería asignar al auxiliar contable en esta que está asignado a llevar o operar las contabilidades asignadas, que generalmente son 10. Para el ámbito de la ciudad de Guatemala, y que yo creo que lo dije, pero no sé, que debe estar acorde al promedio que ganan estas personas que realizan esta actividad.
algo parecido. Entonces, antes de ponerlo en el manual, entonces ustedes van a hacer ese estudio de mercado. En la realidad es un estudio de mercado. Por ejemplo, ven el periódico, ven los puestos que ahí salen, cuánto se ofrece, preguntan a otras personas que se dedican a esto mismo, compañeros, empresas que se dedican a esto y podemos hacer una encuesta, una estadística para determinar. O sea, eso no es tan fácil, no es simplemente de ponerlo al dedo o al conocimiento. Bien, ojalá que esto esté de acuerdo, no me lo diga compañera, pero ojalá que esto esté de acuerdo con lo que usted gana o incluso mucho mejor de lo que usted gana, ¿verdad? Pero según esto, ahí me lo puede comentar así personalmente. Bueno, dice, recomendaciones salarial auxiliar contable en Ciudad de Guatemala. Para un auxiliar contable, le puse auxiliar contable, que lleve u opere aproximadamente 10 contabilidades asignadas, recomendaría un salario de 5,000 quetzales a 5,800, como es un rango que dijimos, ¿verdad? Más una bonificación de 250, como puntos de partida competitivo y razonable. 5,400 de salario base más 250 de salario incentivo, para un total de 5,650. No lo veo tan mal. No lo veo tan mal en el sentido que si tengo un programa informático para hacer las contabilidades. Pero si lo estoy haciendo a piecito todo todavía con Excel, entonces podría ser un poquito trabajoso. Esto considera que la persona no solo ingresa documentos, sino que administra varias cuentas, recibe información, registra operaciones, realiza conciliaciones, prepara soporte, controla pendientes y apoya cierres de declaraciones bajo supervisión. El salario mínimo para actividad no agrícola en Ciudad de Guatemala en 2026 es de 4,000 de salario básico. Entonces, noten que está arriba del salario mínimo, en este caso oficial, ¿verdad? Y asignado. Entonces, yo diría que estamos bien, porque está arriba del promedio. Claro que cuando hablamos de salario, entre más mejor, ¿verdad? Pero digamos que está aceptable. Aunque algunos portales reportan un promedio general de 4,005, esos datos pueden incluir puestos de entrada de menor responsabilidad o de otras zonas del país. Para una agencia contable y una carga de 10 clientes, podrían ser más, ¿verdad? Pagar únicamente el mínimo puede dificultar atraer o retener a una persona competente. Y según esto, Computrabajo Guatemala. Escala práctica sugerida. Auxiliar inicial, 4,300 a 4,800. Apoyo a registros de archivos. Auxiliar con manejo de 10 contabilidades, 5,000 a 5,800. Conclusión. Para el puesto descrito, fijar 5,400 de salario más 250. Bonificación, incentivo. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a hacer por 8 personas, ¿verdad? Por eso les decía que no podemos hacerlo muy grande, porque eso nos iba a costar un poco. Para esto, para que ustedes tengan conciencia de que un salario no se asigna al dedo, o no se asigna así, vos, como sos auxiliar, pues te voy a dar 3,000, te voy a dar 4,000 o te voy a dar 10,000. No, sino que tiene que haber, en este caso, un consenso y un estudio para determinar ese sueldo en particular, según el puesto, según su rango, según su experiencia. Todo eso hay que determinarlo técnicamente, ¿ok? Entonces, ahora vamos a pasar al Classroom para crear la tarea. Y con eso vamos a terminar y los dejo ahí ya con su asignación para fin de semana. Bien, entonces acompáñenme. Vamos a irnos a trabajo de clase, crear tarea, manuales. El alumno realizará para fin de semana 3 manuales. El de
puestos y salarios. El de políticas. Y voy a poner aquí 2 que se entienden, 2 políticas, ¿verdad? Y el de procedimientos. Y también le voy a poner 2 que se entienden, 2 procedimientos. Punto. En el manual de puestos debe haber un rango salarial y también no debe faltar, en este caso, como dice, y también no debe faltar que el manual indique las cualidades de personalidad que ese puesto debe tener. Entendiéndose que no va a ser las mismas requisitos de personalidad que se requieren para una secretaria, para un auxiliar contable, que para un contador o que para un director. Entonces, por favor, tengan presente eso. Ahora, Dailin, ¿cuánto le ponemos al manual? Dígame usted ahí un número razonable. ¿Cuánto le ponemos al manual? Denle ideas a la licenciada. ¿Cuánto dice? 6. ¿Cuánto? 6. 10, dice Carlos. No, 5. ni porque hubiera 5. ganado Argentina. 5, licenciado. Si hubiera ganado Argentina, sí, pero como no. 5, dice Ángela. 10, dice 100, dice Lick. Sí, 5 puntos. Va, 5, pues ahí está esos 5, Dailin, y todos los demás como ya. Para que valga la pena ahí el trabajo. Pero recuérdense que sí, en el manual de puestos y salarios no me incluyen el organigrama o no me incluyen la corrección a su organigrama, eso les va a bajar tal vez 2 o 3 puntos. ¿Ok? Entonces, por favor, organigrama bien hecho de 8 personas. Si no, esto les va a bajar sustancialmente para el día domingo 26 y ponerle la hora máxima de las 23:59. Tiempo suficiente porque pueden comenzar hoy. Tenemos noche del miércoles, algunas horas del jueves, algunas horas del viernes, algunas horas del sábado y algunas horas del domingo. Creo que hay suficiente tiempo. Sí, compañera Victoria, dígame. Licenciado, disculpe. ¿Puede ser de una empresa la que nosotros querramos o de la que Sí. ustedes están? No, de los que quiera, los que quiera, según su organigrama. Entonces, al organigrama le debe hacer un logotipo de la empresa que usted quiera. Y si usted escoge una zapatería, todo lo demás debe ser de una zapatería. Organigrama de zapatería, manual de puestos y funciones para gente que trabaja en el área financiera de una zapatería, el manual de políticas para una empresa de zapatería y con políticas contables, ¿verdad? Y manual de procedimientos para un departamento financiero de una zapatería. Todo tiene que estar así ligado, ¿verdad? Pero usted escoge la empresa. Escoge la más fácil para usted. Bien, entonces la tarea está creada. Así que espero de que se pongan pilas y no dejen pasar 5 puntos netos de zona. Así que los veo el lunes y pórtense bien. Sí, dígame, María José. Perdone, es que fíjese que acaban como de empezar a abrir los cupos para el 5º curso y este es Ajá. este es mi 5º curso. Ajá. Entonces,
yo hasta hoy me estoy conectando. No sé si serían tan amables de decirme si hay algún grupo y de pasarme el código de Classroom, perdón, para ir como viendo qué han ido haciendo, porque como Sí, no me con mucho gusto. Ahorita la compañerita Dailin, quédese aquí en el chat de la clase, le va a pasar los links del chat de WhatsApp y también para que se inscriba y la política para que se inscriba en el Classroom del curso. Sí, ok, Quédese en el chat un ratito. está bien. ahorita te muchísimas mando el link, licenciado. Muy amable, les decía. gracias, les agradezco Gracias. mucho. Feliz noche, Ni. Chao. Feliz noche. Sí, Luis Enrique, dime, Luis Enrique.